Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Gracias. Me alegra estar de vuelta. La estoy pasando muy bien aquí en Saddleback, de verdad. Aunque debo ser honesto, agradezco estar vivo. Después de lo que pasé en Arkansas, fui a Little Rock para un evento de caridad y un pastor pasó a recogerme. Él iba manejando, comenzamos a platicar y dijo, ¡sí! Le dije a una joven de la iglesia que Lee Strobel daría una charla. Y dijo, ¡ah! ¿El que escribió el caso de Cristo? ¿Sigue con vida? Me alegra estar aquí, me alegra estar vivo. Después de eso, este lugar es especial, me alegra ver a viejos amigos y los aprecio, ya sea que estés aquí en el campus de Lake Forest o que estés en otro campus de California o estés en uno de los campus en otro lugar del mundo, ya sea que nos veas en línea. Te aprecio. Aprecio el hecho de que te tomes el tiempo para profundizar en cosas de gran importancia y para hacer preguntas y también cuestionar tus creencias. ¿Tiene sentido? ¿Será lógico? ¿Será racional? ¿Qué significa? Así que te aprecio y espero que si eres seguidor de Jesús puedas salir animado en tu fe. Y también sabiendo que tu fe en Jesús está bien fundamentada. Pero quizá eres como yo, que fui a la iglesia siendo ateo. Tenía muchas dudas, preguntas y no creía en Dios. Y tal vez es ahí donde estás, que vienes con más preguntas que respuestas. Tal vez tienes obstáculos espirituales, cosas que te están deteniendo en tu camino hacia Dios. Espero y oro que esta noche sea la noche en que superes esos obstáculos. Porque te explicaré cómo la lógica y la razón apuntan clara y persuasivamente hacia la verdad del cristianismo. Primero quiero contarte el contexto de este mensaje en particular. Fui pastor de enseñanza en una escuela de Chicago. Y un día, un domingo, di un mensaje sobre la evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Y mientras me despedía de la gente, se me acercó un hombre al que no conocía. Me dio la mano y dijo, oye, soy ateo. Me quedé muy intrigado por lo que dijiste hoy. Fue desafiante y también interesante. Y me pregunto si sería posible reunirnos esta semana y hablar de esto. Tengo muchas preguntas. Le dije, claro, me encantaría, pero esta tarde me voy a Europa y me iré por todo un mes. Entonces vi de reojo a mi amigo Chad Meister. Chad estudiaba en el seminario y era parte del ministerio de apologética en la iglesia. La apologética se encarga de estudiar el por qué creemos lo que creemos, cuál es la evidencia y el razonamiento. Y él estaba en el ministerio. Así que le dije que se acercara y le presenté a Chad a este ateo. Le dije a Chad, ¿estarías dispuesto a reunirte con él esta semana? Chad dijo, claro, sí, sin duda. Entonces invitó al ateo a su departamento ese mismo viernes. El ateo dijo, hagámoslo. Así que Chad se fue, preguntándose cómo puedo hablar con este hombre con el que no tengo ningún terreno en común. ¿Cómo puedo hablarle de forma sistemática sobre por qué creo lo que creo? Entonces creó algo original que involucra una pirámide. La pirámide al cielo. Él dijo, mi meta no era tratar de convencerlo con pruebas absolutas, sino mostrar que la conclusión más razonable por la evidencia es que el cristianismo es real. Así que se planteó este enfoque piramidal para comenzar por la base, que suele ser muy grande. Comenzó ahí y fue elaborando hasta el pico de la pirámide con preguntas muy amplias y cada vez más específicas. Hoy quiero hablarte de esa pirámide que Chad creó, lo cual comienza con la capa inferior, la pregunta más amplia, que es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús, durante su juicio con Poncio Pilato, registrado en Juan 18, Jesús dijo, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto.
Entonces Pilato formula una de las preguntas más épicas posibles. Puedes imaginártelo gruñéndole a Jesús. Dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa pregunta es repetida por muchos con más frecuencia cada día porque existen las noticias falsas. Vivimos en un mundo donde algunos creen que la cultura dicta lo que es verdad. Hay quienes dicen que toda verdad es opresiva. Hay quienes dicen que la verdad es relativa. Está tu verdad, mi verdad, y ambas son válidas. ¿Qué es la verdad? Antes de que Pilato hiciera esa pregunta, dos filósofos en Grecia, Platón y Aristóteles, analizaron la pregunta ¿qué es la verdad? E idearon una respuesta que ha perdurado con el tiempo porque tiene mucho sentido. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que corresponde a la realidad. Eso es, la verdad corresponde a la realidad, es simple. Si ahora mismo dijera que estamos en California, esa sería una verdad porque este es el campus de Lake Forest de Saddleback. Mi afirmación se correspondería con la realidad y sería la verdad. Pero si viniera y te dijera, mi verdad es que estoy en La Plata, no importaría si dijera que es mi verdad. Sería una afirmación falsa porque no se alinea ni corresponde con la realidad. La verdad, así es como vivimos todos. Puede que no lo digamos así, pero así es como vivimos. Si alguna persona no estuviera de acuerdo con que la Tierra es redonda, no diríamos, bueno, la verdad es relativa. Su creencia en una Tierra plana es su verdad. No, le diríamos que se equivoca. La Tierra no es plana. Nuestra tarea es determinar qué es la realidad, para que sepamos qué es la verdad. El problema surge cuando te enfrentas a la religión, porque todas las religiones dicen que portan la verdad y que esa verdad es absoluta. Sin embargo, las religiones del mundo se contradicen de manera fundamental. No todas pueden portar la verdad, o todas son falsas, o una es verdadera, pero no todas portan la verdad porque se contradecirían en lo que afirman. Por ejemplo, el cristianismo dice, Jesús dio su vida como sacrificio por el pecado. Las demás religiones nos dicen, eso no es cierto, lo niegan. Se contradicen entre sí. O todas son falsas, o una es verdadera, pero no todas son verdaderas. Algunas personas creen que son muy magnánimas al decir todas las religiones son verdaderas. Es el colmo de lo absurdo. No pueden serlo porque dicen cosas que fundamentalmente se contradicen entre sí. Nuestra meta debe ser determinar qué sí es verdad y qué no lo es. Esa es la base de la pirámide. ¿Qué es la verdad? Vamos al siguiente nivel de la pirámide, las cosmovisiones. Cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es una colección de creencias e ideas sobre los temas centrales de la vida. Es la lupa con la que observamos el mundo. Viene a ser como estos lentes, observas el mundo y ya sea que lo sepas o no lo sepas, lo ves a través de tu cosmovisión. Podríamos decir que toda religión tendrá una de tres cosmovisiones. Solo hay tres. Primero, el ateísmo. No existe un Dios. Segunda categoría, el teísmo. Sí hay un Dios. El cristianismo es una religión teísta. El islam, el judaísmo, todos creen que hay un Dios. La tercera es el panteísmo, donde todo es Dios. El hinduismo entra aquí, el taoísmo, algunos de la nueva era dicen que todo es Dios. ¿Y cómo sabes cuál de las tres cosmovisiones son verdaderas? ¿Cómo sabes cuál de ellas tiene sentido? Pues hay dos pruebas que pueden usar para descifrarlo. Una es la lógica y la otra es la viabilidad. Bien, la lógica, si una cosmovisión tiene creencias centrales que se contradicen entre sí, es decir, si la cosmovisión es internamente contradictoria o incoherente, no es verdadera. La viabilidad, una cosmovisión es infundada si no se puede aplicar de forma coherente.
si es imposible tomarla en serio y aplicarla. La lógica y la viabilidad son las pruebas, y la verdad digo esto habiendo sido ateo. El ateísmo falla en la lógica y en la viabilidad. El ateísmo no ofrece una explicación creíble para el origen del universo, o el origen de la vida, o el origen de la conciencia humana. Muchos ateos dirán, el libre albedrío no existe. La verdad no elegimos nosotros, son ilusiones. Crees que tú eres quien elige. Eso crees, pero no tienes libre albedrío. Somos máquinas con piel. Lo que nos define es la genética y nuestro entorno. Pero aquí hay un problema. Todos los días de tu vida vives como si en verdad pudieras elegir, como si tuvieras libre albedrío, ¿verdad? Claro. Además, si el ateísmo es verdad, eso significa que no hay una moralidad objetiva. Los valores morales objetivos son normas que aplican universalmente para todos en todo tiempo y en todo lugar, ya sea que se acepten o no. Los ateos suelen decir que no hay moralidad objetiva. Dicen que la moralidad vino con la evolución. Es decir, que los humanos crearon la idea de moralidad porque propiciaba su supervivencia, por lo que puede variar. Lo que es moral en algún país es inmoral en otro país. No existe una moralidad que sea para todos. Los ateos te dirán, si lo piensas bien, no existe tal cosa como lo bueno y lo malo, en verdad. Porque no hay un Dios que determine esa norma universal. Incluso el famoso filósofo ateo Jean-Paul Sartre dijo, ciertamente todo está permitido si Dios en verdad no existe. Hubo un asesino en serie que usó esa cita, cuando lo atraparon por matar a mucha gente. No hay moralidad, todo se permite, si no hay moralidad universal. Pero nadie vive así. Si viviéramos sin una moralidad universal, habría caos en nuestra cultura, lo cual deja ver un problema de lógica en el ateísmo. Si existen valores morales objetivos, el ateísmo está mal. Adivina qué, las normas morales objetivas existen. Por ejemplo, sabemos que en todas las culturas del planeta sabemos que está mal torturar bebés porque sí. Así que el ateísmo es falso si hay una norma moral universal. El panteísmo también tiene problemas con la moral. Los panteístas creen que todo es Dios y que todo es uno. No hay distinciones. Bueno, si no hay distinciones, entonces no hay distinción entre lo correcto e incorrecto, entre la bondad y la crueldad, entre el bien y el mal. Los ateos pueden creerlo si quieren, pero nadie vive así. Nadie vive como si no hubiera distinciones, bueno, malo, moral. No podemos vivir así. Chad Meister, él diseñó la pirámide cuando iba a hablar con este ateo. Recuerda la anécdota de cuando él y su esposa recibieron a una joven panteísta que creía que todo es uno y que no hay distinciones. Prepararon una cena con espagueti. De pronto, Chad tomó el agua hirviendo del espagueti y se acercó para verterla sobre ella. Era broma, no iba a hacerlo de verdad, pero estaba ahí y le dijo, ¿estás muy segura de que no hay distinción entre el bien y el mal? ¿Entre la crueldad y la bondad? Ella se rió y reconoció, ok, supongo que en verdad hay una distinción. Así que el ateísmo y el panteísmo tienen problemas con estas dos pruebas. Pero ¿y el teísmo? El creer que sí hay un Dios. Muchos críticos dirán, bueno, tú también tienes un problema. Y tu problema es que es ilógico creer en un Dios poderoso y amoroso, porque Él no permitiría el mal y el sufrimiento en el mundo. Es una contradicción. Él demuestra que el teísmo, el que Dios exista, es falso. Pero ese argumento no basta. ¿Por qué? Es admisible decir que si hay un Dios, le daría libre voluntad a la gente. ¿Por qué? Porque lo más valioso del universo es el amor.
Y la única forma de conocer y experimentar y expresar amor es si podemos elegir amar o no amar. Aquí voy a delatar mi edad, pero cuando mi hija era pequeña, había una muñeca muy popular, se la dimos para Navidad. Era Katy Parlante. ¿Recuerdas a Katy? Sí, Katy la muñeca. Katy Parlante tenía una cuerda atrás. Fue hace mucho. Tecnología primitiva. Si tirabas y soltabas la cuerda, ella hablaba. Así que le dimos la muñeca. Mi hija estaba feliz. Ella tiró y soltó la cuerda y la muñeca le dijo, «Te quiero». Así era la tecnología en ese entonces. Ahora, ¿la quería realmente? Claro que no. Fue programada. No tenía elección. Lo repetía como un robot. El amor verdadero es voluntad y elección. Eso tendría sentido si Dios existe y es amor. Nos daría libre voluntad para amar a otros y amarlo a Él. Pero, ¿qué hicimos con la voluntad? Lastimamos a otros, ignoramos a Dios, abusamos de nuestra voluntad y eso condujo al mal moral en el mundo. Es decir, Dios no creó el mal y el sufrimiento. Le abrimos la puerta al abusar de la voluntad. Chad me contó de una nota que le mandó una mujer de su iglesia. Ella tenía un gran ministerio que ayudaba a otros, en especial a mujeres que luchaban con dolor del pasado. Ella confió en Chad y le dijo, ¿sabes? Yo misma pasé por experiencias traumáticas cuando era niña. Chad le ofreció una ilustración. Le contó que él y su esposa habían hecho una torta de chocolate y mientras la preparaban, decidieron probar cada ingrediente crudo que era para la torta. Probaron el polvo de hornear. ¡Bah! ¡Horrible! Probaron los huevos crudos. ¡Oh, eran horribles! Probaron el extracto de vainilla. ¡Ugh! ¡Qué asco! Pero al mezclarlos y al hornearlos, el resultado fue una asombrosa y deliciosa torta de chocolate. Cuando se lo contó, la mujer comenzó a llorar, porque entendió el punto. Entendió que Dios no quería que le pasara nada malo. Él no fue el que las causó, pero en su omnisciencia y en su omnipotencia pudo tomar todo el trauma que ella había experimentado y a partir de eso, convertirla en una gran persona con un gran corazón para servir a otras personas. Verás, necesitamos pruebas y tribulaciones para ser seres humanos maduros y espirituales. La Biblia dice que los problemas crean el carácter y la perseverancia. Sabemos que si criamos a un niño y lo protegemos de los conflictos, de los golpes de la vida, nunca madurará, nunca madurará. Pero es posible que Dios use las dificultades para forjar el carácter. Quiere decir que no hay contradicciones entre la existencia de Dios y la existencia del mal y el sufrimiento, porque Él no las creó. Pero tiene suficientes razones para permitir que continúen por el momento. El cristianismo dice que un día el mal terminará. El mal terminará, ya no existirá. ¿Qué está esperando Dios? ¿Por qué no lo hace hoy? ¿Sabes por qué? Porque hay personas, tal vez en este lugar, tal vez mirando en otro campus o mirando en línea, hay personas que no han entrado al reino de Dios. Y en su amor muestra paciencia. Él detiene la culminación de la historia, el final de la frena como una barrera, porque algunos no entraron todavía al reino, tanto así te ama. Todo eso tiene un sentido final. Tiene un sentido final. Podríamos decir más. Hay todo un capítulo en mi libro Dios es real sobre el dolor y el sufrimiento. Pero creo que basta decir que, aunque el ateísmo y el panteísmo tropiezan con la lógica y la supervivencia, el teísmo pasa la prueba. Eso nos lleva a la tercera parte de la pirámide, el teísmo. Ya que hemos decidido que el teísmo sobrevive,
¿Qué es el teísmo? ¿Cómo creemos que es cierto que existe un Dios? Bien, hay como 20 líneas de evidencia y argumentos que podemos presentar que apuntan a que Dios existe, pero solo te daré uno, porque para mí es el más poderoso de todos. Nos dice tanto con solo un argumento de la ciencia. De la ciencia. Se trata del origen del universo. Por siglos y siglos, los científicos creyeron que el universo era eterno, que siempre existió y siempre estuvo aquí. Pero gracias a descubrimientos científicos en los últimos 50, 80 años, que tratan de la expansión del universo, casi todo científico del planeta piensa ahora que el universo tiene un súbito principio en algún punto del pasado. De hecho, los científicos concluyeron que aunque resulte que el universo es una pequeña parte de un más grande multiverso, este multiverso debió tener un principio en algún punto del pasado. Eso nos lleva a un poderoso argumento sobre la existencia de Dios. Y es así. Primero, cualquier cosa que exista tiene una causa. ¿Conoces algo que exista que no tenga una causa obvia? No, cualquier cosa que exista tiene una causa. Segundo, sabemos que el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa obvia. Y ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué tipo de causa le daría al universo existencia? Bien, lógicamente puedes responderla. Debe ser algo sin causa. No puede haber una regresión infinita de causas. Debe ser trascendente, porque existe aparte de la creación. No es parte de la creación, existe aparte de la creación. Debe ser espiritual o inmaterial, porque existió antes de la creación de un mundo físico. Debe ser eterno o atemporal, porque existía antes de que existiera el tiempo físico. Debe ser poderoso, dada la inmensidad de la creación. Debe ser inteligente, dada la increíble precisión de la creación. Debe ser personal, porque tomó la decisión de crear. Debe ser amoroso, porque creó con cuidado un hábitat donde todos pudiéramos vivir. El principio científico de la navaja de Occam nos dice que solo habrá un creador. ¿Qué tenemos? Sin causa, trascendente, espiritual, eterno, poderoso, inteligente, personal, amoroso, único. Amigos, así describe a Dios la Biblia. De hecho, esto no solo excluye al ateísmo, también excluye a la otra cosmovisión, el panteísmo, porque éste cree que el creador es lo mismo que la creación. Son lo mismo. No, el creador debe ser algo aparte de la creación, para que la creación pueda surgir. El ateísmo y el panteísmo se excluyen por el argumento de la existencia de Dios. La Biblia dice en el Salmo 102, versículo 25, en el principio, tú, Dios, afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Eso nos lleva al siguiente nivel de la pirámide. Revelación. Revelación. Es decir, toda gran religión cree que sus escrituras son fidedignas. ¿Cierto? Si eres musulmán, crees que el Corán es fidedigno. Si eres cristiano, crees que la Biblia es fidedigna. Los cristianos no ven conflicto entre la Biblia y las escrituras judías, porque esas escrituras están en el Antiguo Testamento. Creemos que nuestra fe es la culminación o el cumplimiento de lo que creía el judaísmo, la venida del Mesías. Pero hay diferencias incompatibles entre el Nuevo Testamento de la Biblia y otros textos sagrados. Por ejemplo, el Corán y la Biblia. Hay ciertas cosas que necesitas creer si quieres ser cristiano. Aquello que necesitas creer para ser cristiano específicamente se niega en el Corán. Tal vez el Corán esté bien. Tal vez, si lo está, el cristianismo es falso. Si el cristianismo es real, el Corán es falso. No pueden ser ciertos los dos a la vez. Entonces, ¿cuál es cierto? Bueno, veamos la fiabilidad del Nuevo Testamento.
Porque si es fiable, significa por deducción que el Corán no lo es. Bien, hablemos de cómo sabemos que la Biblia es confiable. Ah, hay 3 pruebas que Chad creó para probar la Biblia. La primera es la prueba bibliográfica. La prueba bibliográfica se refiere a si podemos confiar en la transmisión del texto de la Biblia en la historia. Es decir, cuando el Nuevo Testamento se propagó originalmente fue verbal, luego se escribió, luego se copió a mano durante siglos y luego finalmente se imprimió. ¿Cómo sabemos que lo que tenemos hoy existió en el primer siglo? Porque los originales desaparecieron. Afortunadamente, hay evidencia sorprendente e impactante de la fiabilidad del texto del Nuevo Testamento, mucho mayor que la de cualquier otro documento antiguo. Tenemos más de 5.800 manuscritos y fragmentos antiguos del Nuevo Testamento. Uno de ellos, en un museo de Inglaterra, data de unas décadas después de que se escribiera el original. Bien, ¿hay diferencias entre estas copias? Sí, porque los copistas cometían errores. Pero al haber tantas copias, es fácil compararlas y contrastarlas para determinar qué decía el original, en especial cuando comprendes que hay diferencias. 80% de estas son errores de ortografía que ni se pueden traducir. Algo menor. A veces Juan tiene 2 Ns y otras una. No es María, es Juan, ¿sí? Ok. Bien. Diferencias menores. Esta es la clave. Sí, hay ciertas diferencias entre algunos manuscritos antiguos, pero ninguna doctrina central de la Iglesia corre peligro por las diferencias entre los manuscritos. Ninguna. La segunda prueba es la prueba interna. Se trata de saber qué afirma el documento en cuanto a su propia fiabilidad. Y lo que vemos es que una y otra vez en el Nuevo Testamento hay referencias a testigos, personas que vieron lo que pasó. No son leyendas, cuentos ni imaginación. Alguien vio lo que pasó. Y las personas fueron testigos o hablaron con testigos. ¿Sabes? Tomaron notas de lo que los testigos dijeron. Mira, el Evangelio de Lucas habla de testigos y Lucas, cito, investigó con cuidado todo desde el principio para que tuviéramos certeza de lo que ocurrió. No le interesaban las leyendas o mitos, quería saber qué pasó y entrevistó a María para saber fehacientemente qué pasó. Pedro dijo, no contamos cuentos bien elaborados, no inventamos historias al hablarles de la poderosa venida del Señor Jesucristo. Fuimos testigos de su majestad, vimos esas cosas. Juan dijo, él escribió, cito, lo que hemos oído, lo que hemos visto con los ojos, lo que hemos observado y tocado con las manos. Esto es real. Pedro y Juan dijeron a las autoridades, no podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos. Pablo destaca que había 500 testigos de la resurrección de Jesús y luego él también dice, si no me creen, todavía están aquí, hablen con ellos y ellos les dirán la verdad. Ninguna otra religión puede declarar esto en sus textos. Cuando el Corán menciona a Jesús, no utiliza fuentes del primer siglo como el Nuevo Testamento. Más bien se basa en lo que le contaron a Mahoma 600 años después del hecho. Luego está la evidencia externa de la Biblia. Esta evalúa si las fuentes externas corroboran y confirman lo que la Biblia dice. En repetidas ocasiones, los descubrimientos arqueológicos validaron y no refutaron las referencias del Nuevo Testamento. Además, hay varios escritos fuera de la Biblia que confirman detalles básicos de la vida de Jesús. El historiador Gary Habermas encontró 39 fuentes de donde toma más de 100 hechos de la vida, enseñanza, crucifixión
y resurrección de Jesús. Ningún otro texto religioso de la tierra se acerca a esas credenciales históricas. Es un hecho. Y eso nos lleva a la última categoría, la última capa, antes del pico de la pirámide, que es la resurrección de Jesús. Esta es la validación definitiva de la identidad de Jesús como el unigénito de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, en muchas formas diferentes, directa e indirectamente, hizo declaraciones mesiánicas y divinas sobre sí mismo. Afirmó que era el Hijo de Dios. En un punto tuvo un grupo como este, y dijo: yo y el Padre somos uno. Y la palabra griega para uno, usada ahí, no es masculina, es neutra. Significa que Jesús no estaba diciendo: yo y el Padre somos el mismo. Significa: yo y el Padre somos lo mismo. Uno en naturaleza, uno en esencia. ¿Cómo entendió la audiencia lo que les dijo? Cogieron piedras para matarlo y dijeron: tú eres solo un hombre y dices ser Dios. Jesús dijo ser Dios. ¿Y qué? Yo también puedo hacerlo. Cualquiera puede decir que es Dios, pero Jesús lo afirmó. Murió. Y 3 días después regresó de la muerte. Es una prueba de que lo que dijo es verdad, ¿no? Por eso la resurrección es el eje de nuestra fe. Podemos resumir la evidencia muy fácil en 3 hechos. Primero, Jesús en verdad murió tras la crucifixión. Algunos dicen de alguna forma sobrevivió a la crucifixión. No existe ningún registro de que alguien haya sobrevivido a la crucifixión romana. No solo tenemos diversas fuentes de su muerte en los libros del Nuevo Testamento, hay 5 fuentes antiguas aparte de la Biblia que confirman su muerte. De hecho, hay más. Por ejemplo, nada menos que la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Una revista científica revisada por médicos que hizo una investigación de la muerte de Jesús, y esta fue su conclusión. Cito: claramente, el peso de la evidencia médica e histórica indica que Jesús estaba muerto antes de que le infligieran la herida en el costado. Así que realmente murió. Segundo hecho: encontraron vacía la tumba de Jesús. Esto se registra en el Evangelio de Marcos, el primero que se escribió inmediatamente después del suceso, como para ser una leyenda desarrollada después de décadas. Los 4 evangelios informan de la tumba vacía, pero más que eso, la mejor evidencia de la tumba vacía es esta: los enemigos de Jesús admitieron que estaba vacía. Implícitamente consintieron que así fue. Nadie en el primer siglo pudo decir lo contrario. La tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. El tercer hecho es más poderoso. Y es la evidencia de los testigos. La evidencia de los testigos. Los 4 evangelios informan que los discípulos se encontraron con Jesús resucitado. Son biografías del primer siglo. Además, Pedro y Pablo individualmente afirmaron que fueron testigos. De hecho, hay más. Mucho de lo que afirmaron del mundo antiguo en general, hechos sobre Alejandro Magno u otras cosas, al investigar descubrimos que se basan en una fuente, o tal vez 2 fuentes de información. Sin embargo, del testimonio de los discípulos, de que se encontraron a Jesús resucitado, tenemos no menos de 9 fuentes antiguas, dentro y fuera del Nuevo Testamento, que confirman y corroboran del testimonio de los discípulos de su encuentro con Jesús resucitado. Amigos, es una avalancha de datos históricos. Y la más persuasiva evidencia sobre los testigos viene en la forma de un credo de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, justo en el primer siglo, basados en lo que vieron y lo que sabían, hicieron un credo que dice que Jesús murió por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día resucitó. Luego menciona los nombres de testigos y grupos de testigos por nombre a quienes se apareció, incluidas 500 personas a la vez. Los expertos han fechado ese suceso a pocos meses de la muerte de Jesús. Ni siquiera 50 años después, ni 30, 40 años después, como para que se trate de una leyenda, se remonta a unos meses. Es como oro para un
historiador. Así que la resurrección de Jesús no es leyenda, no es mitología, no se basa en ilusiones. Se basa en convincentes datos históricos. Y hace que sea razonable concluir que Jesús en verdad es el Hijo de Dios, lo cual probó al volver de la muerte. Y les contaré una historia. Yo fui a la Universidad de Yale a estudiar leyes, y uno de mis ídolos de ese tiempo era el mejor abogado del mundo. Estaba en el libro de récord Guinness. Ganó más juicios de asesinato seguidos como defensor que cualquier otra persona. Como 247 de esos juicios seguidos en apelación o ante el jurado. El mejor que haya existido. Pero no creía en la resurrección. Alguien lo desafió. Dijo, señor, lo hizo caballero la reina Isabel. Fue miembro de la Corte Suprema de su país. Alguien le dijo, oiga, Sir Lionel, su nombre era Lionel Laku, usted es el mejor del mundo. ¿Alguna vez ha investigado la evidencia de la resurrección? Dijo, no lo he hecho, pero lo haré. Y se embarcó en la investigación de la evidencia de la resurrección de Jesús. Es un hombre que sabe lo que la evidencia es. Podía tomar cualquier argumento contra un cliente y encontrar todas las fallas. ¿Qué descubrió? Les diré una sentencia que escribió y que resume su conclusión. Dice, digo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesús es tan apabullante que no queda otra que aceptar la prueba, la cual no deja en absoluto lugar a la duda. Es del mejor abogado del planeta. Así que conté esa historia aquí en Saddleback hace como en el año 2002. Después una mujer se acercó a mí y dijo, se acaba de mudar a mi barrio, soy su vecina. Dije, qué bien, mucho gusto. Dijo, sí, soy hermana de Sir Lionel. Vivía aquí, la hermana de Sir Lionel. Increíble, da igual. Un poco de trivia de Saddleback. Pero pensé que era interesante. Da igual. Y eso nos lleva al pico de la pirámide, el Evangelio. El Evangelio. La Biblia es un libro grande. En realidad son 66 libros. Son más de 700,000 palabras. Si te diera una Biblia y no supieras cómo manejarla y te dijera, ¿sabes cuál es el mensaje que este libro quiere dejarte? Es muy difícil de saber. Pero aunque la Biblia tenga miles de palabras, hay un resumen fundamental del Evangelio. Que esas 700,000 palabras indican en 27 palabras un versículo. Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, la palabra del pecado es muerte, lo que ganamos, lo que merecemos por ser pecadores, porque hacemos mal. Damos la espalda a Dios, violamos sus mandamientos y todos somos pecadores. Y la paga de eso, el castigo por eso, el resultado de eso, es muerte, que es una separación de Dios por la eternidad. Eso es el infierno. Separado eternamente de la bondad de Dios. Pero luego el versículo dice, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús, todo Dios, todo hombre, fue a la cruz y murió como tu sustituto para pagar por tus pecados y poder ofrecer perdón y vida eterna como regalo gratuito de su gracia. Es la transacción más grande y obvia del mundo. Y la ofrece como un regalo. ¿Cómo recibes un regalo? ¿Te lo ganas? No. ¿Lo mereces? No. ¿Es mérito? No. Lo recibes con actitud de gratitud y agradecimiento. Y ese es el fin de la historia sobre Chad. ¿Recuerdan que Chad tuvo una cena con el ateo en su casa? Y fue a pizza lo que cenaron. Empezaron a las 7 de la noche. El ateo entró, se sentó y empezaron a ver la pirámide. Y Chad, así como yo, fue avanzando, contestó preguntas, etc. Deben haber sido las 2 de la mañana. Llegaron al pico de la pirámide.
Y ese ateo bajó la cabeza, se arrepintió y recibió perdón y vida eterna como un regalo de la gracia de Dios. 2 de la mañana. Y adivinen qué pasó con Chad Meister. Chad Meister obtuvo un doctorado de la Universidad Marquette en filosofía y se ha vuelto uno de los mejores filósofos cristianos del mundo de hoy. Es un profesor en una buena universidad de filosofía. Fue profesor invitado en la Universidad de Oxford. Ha escrito o editado más de 20 libros sobre la evidencia de la fe. Y escribió un libro sobre esta pirámide llamado Construyendo la Fe, pero está agotado. Yo lo entrevisté al respecto para mi nuevo libro, ¿Es real Dios? Y tiene muchos más detalles de los que hemos podido ver hoy. Así que Chad, aún mi amigo, sigue hablando de la evidencia que te lleva a la verdad del cristianismo. Bien, ¿qué hacer con eso? ¿Qué puedes hacer? Si eres seguidor de Jesús, espero que lo hagas con ello, es que lo dejes saturar tu alma y digas: mi fe en Cristo Jesús está bien puesta. Es lógica y es racional y es congruente con la evidencia. Es la verdad, es la realidad. Pero si eres como era el ateo, tienes dudas o preguntas o algunos obstáculos en tu camino hacia Dios, espero, tal vez, haberlos quitado hoy. Y si fue así, tal vez digas: ¿qué hago? ¿Qué haré? Quiero ofrecerte una oración. Si quieres recibir ese regalo del perdón y vida eterna, no te pediré nada raro. Solo donde estés, cierra los ojos e inclina la cabeza si quieres dar el paso. Dios te oirá, no tienes que gritar. Dios ve tu corazón. Es escalofriante, ¿no? Ve tu corazón. Así que en tu corazón, si quieres dar el paso de recibir vida eterna con Él en el cielo y perdón, haz esta oración. Di: Señor Jesús, con todo el corazón, creo ahora que eres el Hijo de Dios. Lo probaste al volver de la muerte. Y ahora confieso lo obvio, que soy un pecador. Yo lo sé. He hecho cosas que sabía que eran malas y no me importó. Pequé. Y ahora quiero confesarlo. Quiero apartarme de eso. Y con actitud de arrepentimiento y fe, quiero recibir ese regalo del perdón y la vida eterna que compraste para mí en la cruz, cuando moriste como mi sustituto para pagar mis pecados. Gracias por amarme tanto, que soportaste la tortura de la cruz para que pudiéramos reconciliarnos por siempre. Ayúdame, Jesús, a vivir el tipo de vida que quieres que viva, pues desde este momento aquí soy tuyo. Y sabemos por la autoridad de tu palabra que a las personas que oraron de este modo, ahora que has abierto la puerta del cielo para ellas, las has adoptado como hijos, como hijas por siempre. Y te lo agradecemos, te lo agradecemos. Gracias por eso. Oramos por quienes siguen con dudas. Espero que sigan volviendo a este lugar, pues es un lugar que respeta a quienes tienen preguntas y dudas. Y Padre, gracias por esta iglesia. Pienso en las palabras de Jesús en Mateo 5, el Sermón del Monte, donde dice que una ciudad en un monte no puede ocultarse. Y pienso en Saddleback sobre un monte figurado con una mesa de esperanza, gracia, amor, rendición y vida eterna, brillando en todo el planeta Tierra. Gracias por poder ser parte de esa gran misión. Padre, pedimos tu bendición para todos aquí. Y gracias por tu Hijo Cristo Jesús, que nos perdona y nos guía como el mejor amigo.
Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios bendiga a todos. Gracias.